La tensión en el valle se vuelve insoportable. Desde que Tomás cruzó el umbral de la casa pequeña, la vida de Luisa dejó de ser la misma. El calor hogareño que Alejo soñaba construir con ella se vio invadido por la sombra de un pasado que ninguno de los dos esperaba reabrir. La cortesía excesiva de Tomás, su disposición constante a ayudar en los quehaceres, a opinar sobre los pequeños arreglos de la casa, más que un gesto amable parecía un recordatorio silencioso. Él había estado allí antes, había compartido algo con Luisa que nadie más conocía. Mientras tanto, Rafael seguía adelante con su investigación, cada día más convencido de que Úrsula, la mujer de confianza en la casa, fue la responsable de la muerte de Julio. No lo había dicho en voz alta aún, pero en su mente no quedaban dudas. Todo apuntaba a ella, y lo más grave era que no habría actuado sola. Ana, la doncella de mirada tímida y manos temblorosas, parecía atrapada en esa telaraña de silencios. Rafael no le dejaba respiro. La buscaba en los pasillos, la abordaba en la cocina, la seguía con la mirada cada vez que servía el vino en la mesa. Ana apenas podía sostenerle la mirada. Su respiración se agitaba al recordar las palabras de Úrsula, siempre como cuchillos invisibles. Si hablas, tu familia pagará las consecuencias. Ese doble juego entre el miedo y la verdad la estaba destrozando. Rafael lo percibía y, en lugar de aflojar, redoblaba la presión. Había algo en la desesperación de Ana que le confirmaba que estaba cerca, que solo faltaba un paso más para romper el muro. Sin embargo, cada paso suyo también empujaba a Ana más cerca del abismo. En otro rincón del valle, Bárbara se dejaba arrastrar por la ilusión de un mundo nuevo. El joven Leonardo, con su porte distinguidos y sus maneras de noble de sangre, la había invitado a acompañarlo a la fiesta de los varones. La sola idea de entrar de su mano a ese evento social le hacía soñar despierta. Pero al mismo tiempo, un miedo creciente la acompañaba. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si cometía un error y dejaba en ridículo a Leonardo? La noche prometía ser tan deslumbrante como aterradora. Y entre esas dos corrientes, la de la intriga y la de la ilusión, surgía la tercera, el desasosiego íntimo de Luisa. Alejo había empezado a percibirlo. Los silencios prolongados, las miradas huidizas cuando Tomás aparecía, la manera en que su esposa tensaba la mandíbula cada vez que el joven se ofrecía a ayudar en cualquier detalle. Una mañana, incapaz de seguir reprimiendo sus dudas, Alejo buscó a Mercedes. La duquesa, siempre perceptiva, lo escuchó con atención. Alejo confesó su temor de que Luisa compartiera un vínculo con Tomás más fuerte de lo que quería admitir. Mercedes, que siempre había visto en Luisa a una mujer correcta y reservada, se sorprendió ante esa posibilidad. Pero en lugar de alimentar la angustia de Alejo, decidió enfrentar la cuestión con serenidad. «Hablaré con ella», le dijo. Y así lo hizo. Esa conversación cambiaría el rumbo de todo. La tarde caía, el sol teñía de oro los campos alrededor de la casa pequeña, cuando Mercedes llamó a Luisa a su lado. No había reproches en su tono, sino una mezcla de calidez y firmeza. Al principio, Luisa trató de esquivar el tema, fingiendo no comprender a qué se refería Mercedes cuando mencionaba la cercanía de Tomás. Pero la duquesa no cedió. «Luisa, no me malinterpretes, pero Alejo siente que hay algo no resuelto entre tú y Tomás. ¿Es así?» Ese instante fue como un filo que cortó el aire. El corazón de Luisa golpeó con fuerza en el pecho. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a lo que tanto había tratado de ocultar. Por un segundo pensó en negarlo, en reírse, en inventar una excusa. Pero la mirada de Mercedes, limpia y penetrante, le hizo imposible seguir fingiendo. Con un suspiro largo, como si llevara años reteniéndolo, Luisa se dejó caer en una silla y bajó la cabeza. El silencio fue su primera confesión. Luego llegaron las palabras, arrastradas, temblorosas, pero ciertas: «Sí, Mercedes. Tomás fue más que un amigo en mi vida. Hubo un tiempo en que lo quise. Y aunque creí haber dejado todo eso atrás, su regreso me ha removido más de lo que quisiera admitir». Mercedes permaneció en silencio, respetando ese momento de desnudez emocional. Luisa continuó, incapaz de detenerse ya que la presa se había roto. «Lo oculté porque pensé que podía manejarlo. Porque creí que si no lo decía, si lo enterraba en el pasado, jamás volvería a afectarme. Pero me equivoqué. Alejo no merece vivir con la sombra de mis silencios. Y Tomás parece haber vuelto no solo para quedarse en la casa, sino en mis pensamientos. Eso me atormenta, Mercedes, y no sé cómo librarme de ello». La confesión cayó como un rayo. No se trataba de un detalle trivial, sino de la revelación de un vínculo que podía sacudir las bases de su matrimonio.
Mercedes entendió en ese instante que el secreto de Luisa no era un simple recuerdo. Era una herida abierta, que con la presencia de Tomás volvía a sangrar. En la estancia, la luz del atardecer se filtraba entre las cortinas, bañando el rostro de Luisa en una penumbra dorada. La mujer parecía más frágil que nunca, pero al mismo tiempo más auténtica. Había dejado de lado la máscara para mostrar la verdad que la consumía. La confesión de Luisa no tardó en hacerse sentir como una onda expansiva que, aunque pronunciada solo frente a Mercedes, amenazaba con derrumbar todo lo que había construido junto a Alejo. El peso de la verdad, liberado tras años de silencio, no la aliviaba del todo, más bien, la dejaba vulnerable, como si cada rincón de la casa pequeña pudiera devolverle su propio eco. Mercedes, consciente de la magnitud de lo que había escuchado, tomó aire lentamente. En sus ojos se cruzaba la comprensión con la preocupación. No era solo el matrimonio de Luisa lo que estaba en juego. Era la estabilidad de Alejo, la vida tranquila que ambos habían prometido construir en ese valle, y la amenaza latente que representaba Tomás con su simple presencia. Mientras tanto, Alejo paseaba por los alrededores de la finca sin saber que en ese instante su mujer estaba revelando a Mercedes aquello que él temía. La desconfianza lo corroía. Cada sonrisa de Tomás, cada gesto de camaradería hacia Luisa, lo sentía como un recordatorio de que no era el primero en ocupar su corazón. Para Alejo, un hombre recto y entregado, esa idea era insoportable. No necesitaba pruebas concretas, le bastaban los silencios de Luisa para confirmar sus sospechas. La confesión, sin embargo, no significaba que Luisa siguiera amando a Tomás. En su voz temblaba un matiz de arrepentimiento y dolor, no de deseo. Mercedes, no me malinterpretes. Lo nuestro quedó atrás, hace años. Pero no puedo negar que me marcó. Y ahora, verlo aquí cada día, me recuerda lo que fui, lo que no quiero volver a ser. Mercedes percibió la sinceridad en esas palabras. Entendió que el problema no era un amor prohibido que renacía, sino la herida de un pasado mal cerrado. Una herida que, de no enfrentarse con franqueza, podía convertirse en un abismo entre Alejo y Luisa. La duquesa, con la sabiduría que solo dan los años de convivir entre secretos, optó por aconsejar sin juzgar. El silencio siempre acaba pesando más que la verdad. Si de verdad quieres proteger tu matrimonio, será Alejo quien deba escuchar esto de tus labios, no de rumores ni sospechas. Habla con él antes de que las dudas lo devoren. Las palabras de Mercedes resonaron como un mandato moral, pero Luisa, paralizada por el miedo, no sabía si tendría la valentía de confesarle a su esposo lo que acababa de admitir. ¿Y si Alejo no lo entendía? ¿Y si lo veía como una traición insalvable? Ese temor la desarmaba. En otro escenario paralelo, Rafael continuaba su particular cruzada contra Úrsula. Había seguido a Ana hasta el pozo donde ella solía buscar agua y allí la sorprendió, con la esperanza de arrancarle la verdad. Su tono fue casi un ruego disfrazado de exigencia. Ana, si de verdad quieres salvar tu conciencia, háblame. Sé que tú sabes qué ocurrió con Julio. Ana, al borde del llanto, solo repetía que no podía, que su familia estaba en peligro. Y detrás de ese miedo estaba la sombra alargada de Úrsula, observando desde la distancia, controlando cada movimiento con un poder invisible. Ese clima de opresión en la casa grande contrastaba con la ilusión nerviosa de Bárbara. La joven pasaba horas frente al espejo, practicando sonrisas, probándose vestidos una y otra vez, imaginando cómo sería aparecer del brazo de Leonardo en la fiesta de los varones. Cada gesto de inseguridad se mezclaba con la ilusión de sentirse parte de algo más grande, de salir del anonimato humilde para convertirse en el centro de las miradas. Para Leonardo era sencillo. Él la veía perfecta tal como era. Pero Bárbara, consciente de la mirada despiadada de la alta sociedad, no podía evitar sentir que caminaba sobre un hilo fino. Esa noche, cuando el silencio envolvió la casa pequeña, Luisa no logró conciliar el sueño. Cada palabra dicha a Mercedes volvía a su mente como un martillo. Se levantó, caminó por la casa descalza, y al ver a Tomás dormido en una de las habitaciones destinadas a los invitados, sintió un escalofrío. No era deseo, era miedo. Miedo a que Alejo pensara que esa escena escondía algo más, miedo a que su pasado regresara como un fantasma para destruir lo poco que había logrado reconstruir. En su habitación, Alejo notó su ausencia y salió a buscarla. La encontró en la sala, mirando al vacío, con las manos apretadas contra el pecho. «¿Qué te ocurre, Luisa?», preguntó suavemente. Ella lo miró, dudó un instante y respondió: «Tengo cosas que decirte, pero aún no sé si tengo fuerzas».
Esa frase, enigmática y dolida, bastó para que Alejo intuyera que la verdad que temía estaba a punto de confirmarse. La noche quedó suspendida en ese silencio cargado de presagios. La mañana siguiente amaneció pesada en la casa pequeña. El aire parecía cargado de una tensión que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos respiraban. Alejo se levantó antes del alba, incapaz de permanecer quieto en la cama. Caminó por el campo, buscó consuelo en la rutina de observar a los jornaleros preparar las herramientas, pero en su mente solo retumbaba la frase que Luisa le había dicho la noche anterior. Tengo cosas que decirte, pero aún no sé si tengo fuerzas. Era un aviso, y lo sabía. No era un comentario al aire, era la promesa de una verdad oculta, y esa promesa lo consumía más que cualquier sospecha. En sus ojos había una mezcla de miedo y rabia. Miedo a escuchar lo que siempre temió, y rabia consigo mismo por no haber sabido arrancar esa verdad mucho antes. Mientras tanto, Luisa pasaba las manos por las cortinas, por la mesa, por cada objeto de la casa, como si necesitara asegurarse de que aún le pertenecía. Sentía que su hogar podía convertirse en un campo minado. Cada esquina, un recuerdo del pasado, cada mirada de Alejo, un juicio silencioso. Y entonces, como si el destino quisiera empujarla al límite, apareció Tomás. Con una naturalidad casi insolente, la saludó y se ofreció a ayudar con el desayuno. Ese gesto, simple a los ojos de cualquiera, fue para Luisa un recordatorio cruel de la herida abierta. El roce entre ellos no pasó desapercibido para Alejo, que regresaba en ese momento de sus paseos matutinos. Al ver a Tomás en la cocina, cortando pan con una sonrisa ligera, y a Luisa apartando la mirada, sintió que el mundo se le desplomaba. No hubo palabras, solo un silencio gélido que se instaló en el ambiente. Fue Mercedes quien, llegada más tarde a la casa, percibió con claridad lo inevitable. Observó los gestos, el mutismo de Alejo, la incomodidad de Luisa, la excesiva amabilidad de Tomás. Sabía que, si la verdad no se pronunciaba en voz alta, el veneno acabaría por corroerlos a todos. Decidió entonces provocar una conversación a solas entre Alejo y Luisa, consciente de que ese momento sería doloroso, pero necesario. En paralelo, Rafael, en la casa grande, tensaba aún más la cuerda con Ana. La acorraló en la despensa, entre los sacos de grano, exigiendo respuestas. ¿Qué te obliga a callar? Dímelo, Ana. Apretó, con los ojos inyectados de desesperación. Ella, quebrada, sollozaba sin poder articular más que súplicas. En su interior, la lucha era feroz. Confesar y salvar su conciencia, o callar y salvar a los suyos. Y en esa batalla, Úrsula apareció como un espectro, con la calma venenosa que la caracterizaba. ¿Acaso te molestan las preguntas del señor Rafael, Ana? Recuerda lo que está en juego, dijo con un susurro helado. Fue suficiente para silenciar cualquier intento de verdad. Rafael, sin embargo, lejos de amedrentarse, sintió en esa intromisión la confirmación de sus sospechas. Cada palabra de Úrsula sonaba como un reconocimiento disfrazado de amenaza. En su mente, el rompecabezas comenzaba a encajar. Úrsula no solo era culpable, sino que usaba a Ana como escudo. De regreso en la casa pequeña, la confesión de Luisa terminó por salir a la luz. Alejo, sentado frente a ella, con los ojos fijos y las manos crispadas, le pidió con voz tensa: «Dime lo que tienes que decir. Prefiero una verdad dolorosa a una mentira eterna». El silencio se prolongó hasta lo insoportable, hasta que finalmente Luisa, con un hilo de voz, lo confirmó: «Sí, Alejo. Tomás fue alguien importante en mi vida. No puedo negarlo más». La reacción de Alejo fue un abismo de emociones. Primero, un silencio helado, luego, una risa amarga que parecía no tener fin. «Lo sabía», murmuró, «siempre lo supe, aunque me negaba a aceptarlo». La confesión de Luisa no fue solo un golpe a su orgullo, sino a su concepción misma de la fidelidad, aunque supiera que se trataba de un pasado. Para él, la sombra de Tomás se transformaba en una presencia insoportable que amenazaba con quedarse. Luisa intentó explicarse, aclarar que aquello había quedado enterrado, que su elección era Alejo, que el amor que sentía por él era real. Pero cada palabra parecía chocar contra un muro de celos y resentimiento. Alejo no gritaba, no levantaba la voz, pero la frialdad de su mirada era peor que cualquier reproche. En ese instante, Mercedes entró en la sala y vio la escena. Comprendió que la herida ya estaba abierta, que no había vuelta atrás. Decidió interceder, recordándole a Alejo que un pasado no necesariamente condena un presente. Pero Alejo, con un gesto seco, pidió quedarse a solas con su esposa.
Quería escuchar todo, sin testigos, sin consejos, solo la verdad desnuda de labios de Luisa. Y así, mientras Rafael seguía su guerra contra Úrsula y Bárbara se debatía con sus nervios por la inminente fiesta, en la casa pequeña se desarrollaba una de las escenas más crudas. Un matrimonio tambaleante, atravesado por la sombra de un amor del pasado que regresaba para exigir ser nombrado. El silencio posterior a la confesión de Luisa fue un precipicio. Alejo permanecía sentado, la mirada fija en el suelo, mientras su esposa, temblorosa, trataba de recomponer las palabras que había lanzado como un cuchillo contra su propio matrimonio. No había gritos, no había reproches violentos, pero esa calma helada era mucho peor. Era el abismo entre dos que hasta ayer se creían unidos. Alejo respiró hondo, como si intentara encontrar en el aire la serenidad que su corazón le negaba. Me pediste que construyéramos una vida juntos, Luisa, y todo este tiempo has compartido conmigo la casa, la cama, el futuro, llevando dentro la sombra de otro hombre. Sus palabras no eran un reproche vacío, sino un desgarro profundo, una confesión paralela de su dolor. Luisa, con lágrimas que ya no podía contener, intentó explicarse. No es amor lo que siento por Tomás. Fue un capítulo cerrado, Alejo, uno que nunca quise volver a abrir. Pero su regreso lo ha removido todo y me siento atrapada en mis propios recuerdos. Te lo digo porque quiero salvar lo nuestro, porque mereces la verdad. Alejo la observó en silencio, y por un instante sus ojos se suavizaron. Pero pronto la desconfianza volvió a endurecer su gesto. El simple hecho de imaginar que cada gesto de Tomás podía esconder la memoria de una caricia pasada lo corroía por dentro. Lo que más le dolía no era el amor antiguo de Luisa, sino que ella hubiera guardado silencio hasta ahora. Si me lo hubieras dicho desde el principio, quizás lo habría entendido, pero callaste, y ese silencio duele más que cualquier confesión. En ese punto, Mercedes, que aguardaba tras la puerta con el corazón encogido, comprendió que el desenlace de esa conversación marcaría un antes y un después. La duquesa sabía que el matrimonio podía sobrevivir a la confesión, pero difícilmente sobreviviría a la desconfianza. Y lo peor, la presencia de Tomás en la misma casa era una amenaza constante que podía reavivar la herida día tras día. Mientras tanto, en la casa grande, la presión de Rafael alcanzaba niveles insoportables. Ana, con las manos cubiertas de polvo de harina, se dejó caer contra la pared de la cocina, incapaz de seguir ocultando el temblor que la recorría. Úrsula, siempre calculadora, se acercó y le susurró con una voz apenas audible. Recuerda a tu hermano. Recuerda a tu madre. Si pronuncias una sola palabra, ellos pagarán el precio. Ese recordatorio fue suficiente para quebrar cualquier atisbo de valentía en la doncella. Rafael, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Su obsesión con descubrir la verdad lo convertía en un hombre que apenas reconocía. La rabia por la muerte de Julio lo empujaba a cruzar límites que semanas atrás nunca habría considerado. No era ya el esposo preocupado de Adriana, sino un investigador implacable, dispuesto a arrasar con cualquier obstáculo. Y en su mirada había algo que hasta asustaba. Un brillo de venganza que amenazaba con devorar su humanidad. En paralelo, Bárbara recibía de Leonardo un vestido especialmente elegido para la fiesta. Él, con ternura, le aseguró que sería la mujer más hermosa del evento, sin necesidad de ornamentos ni artificios. Pero ella, atrapada entre ilusión e inseguridad, sentía que cada puntada del vestido era también una presión sobre sus hombros. «¿Y si me equivoco, Leonardo? Si hago el ridículo delante de todos?», susurró con la voz entrecortada. Él la tomó de la mano, mirándola con firmeza. «El único ridículo sería no mostrarte como eres. Y yo te amo así». De vuelta en la casa pequeña, la tensión entre Alejo y Luisa se hizo insoportable. Él se levantó, caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. «No sé si puedo mirarte igual después de esto», admitió con un hilo de voz. Luisa se acercó despacio, como temiendo un rechazo físico, y le respondió: «No te pido que olvides, Alejo. Te pido que me escuches, que me mires a los ojos y veas que estoy aquí, contigo, no con él». El tiempo pareció suspenderse en ese gesto. Alejo giró apenas el rostro, observando la sinceridad rota de su esposa. Había dolor, sí, pero también amor, un amor que intentaba resistir al veneno del pasado. El dilema lo desgarraba: seguir adelante con ella o dejar que el fantasma de Tomás destruyera lo que habían construido. Ese mismo fantasma, en carne y hueso, se cruzaba en ese instante con Mercedes en el pasillo. Tomás, con aire confiado, saludó a la duquesa,
pero en sus ojos brillaba una inquietud disimulada. Él también sabía que su presencia era dinamita. No hacía falta que Luisa lo confesara. El simple hecho de que Alejo sospechara lo convertía en una amenaza. Y Tomás, lejos de apartarse, parecía disfrutar de ese poder silencioso. La noche cayó sobre el valle con un aire de tormenta, aunque el cielo estuviera despejado. Dentro de la casa pequeña, la confesión de Luisa seguía resonando como un eco interminable. Alejo se había encerrado en sí mismo, incapaz de perdonarse por no haber visto antes lo evidente, e incapaz también de decidir si podía perdonar a su esposa. Luisa, por su parte, sintió que cada minuto de silencio entre ellos era una sentencia que se alargaba. El simple hecho de respirar bajo el mismo techo que Tomás mientras Alejo dudaba de ella se transformó en un suplicio. Su confesión, que había nacido de la necesidad de sinceridad, se había convertido en una daga clavada en el corazón de su matrimonio. Mercedes, en su discreción, comprendió que no era el momento de intervenir más. Dejó a la pareja enfrentar su propia tormenta, aunque en su interior temía que ese silencio se convirtiera en un abismo irreparable. Sabía bien cómo los fantasmas del pasado podían destruir a los vivos, porque ella misma cargaba con demasiados. Mientras tanto, en la casa grande, la tensión alcanzaba un clímax. Rafael, convencido de que estaba a un paso de arrancar la verdad, siguió a Ana hasta el establo. Allí, con las puertas cerradas, la enfrentó de nuevo. No puedes seguir callando, Ana. Julio merece justicia. La doncella, con lágrimas en los ojos, temblaba como una hoja al viento. Estaba a punto de hablar cuando Úrsula irrumpió de golpe, con la calma aterradora de quien domina el miedo. «Qué curioso, señor Rafael», dijo con voz suave pero venenosa. «Se empeña en acosar a una pobre doncella que no sabe nada. ¿No tiene nada mejor que hacer que inventar fantasmas?». Sus ojos brillaban con un desafío implícito. Ana, aterrada, bajó la cabeza y guardó silencio. Rafael apretó los dientes. No había confesión, pero sí confirmación. Úrsula sabía demasiado, y su manera de proteger a Ana era la prueba más clara de su propia culpabilidad. El enfrentamiento dejó un aire irrespirable en el establo. Rafael salió con paso firme, prometiéndose que no descansaría hasta arrancar esa verdad, aunque para ello tuviera que arriesgarlo todo. Ana, en cambio, se derrumbó entre sollozos, consciente de que ya no podía seguir viviendo atrapada en el miedo. De regreso a la casa pequeña, Alejo y Luisa tuvieron su momento decisivo. Él, con el rostro endurecido, le preguntó: «Si Tomás no hubiera vuelto, ¿me lo habrías confesado alguna vez?». Ella titubeó, incapaz de responder con certeza. «No lo sé», admitió. «Tal vez habría seguido callando, por miedo a perderte. Pero ahora entiendo que el silencio nos estaba matando igual». Esas palabras, más que calmarlo, lo desarmaron. Alejo comprendió que no luchaba contra Tomás, sino contra un pasado que Luisa nunca se había atrevido a enterrar del todo. El dolor era inmenso, pero también la certeza de que ella había elegido abrirse, aunque fuera tarde. Y en ese gesto encontró un resquicio de esperanza. Sin embargo, el peligro seguía latente. Tomás no parecía dispuesto a marcharse, y su sombra continuaría siendo una amenaza para la paz de la pareja. Mercedes lo sabía, Luisa lo temía, y Alejo lo intuía. El capítulo cerraba con esa incertidumbre. Un matrimonio tambaleante, un secreto confesado, y un intruso convertido en detonante de futuros conflictos. Mientras, en la casa grande, Rafael observaba desde la ventana el perfil de Úrsula iluminado por las velas. Sus labios pronunciaron una promesa en voz baja: «Julio tendrá justicia. Y tú pagarás». El eco de esas palabras, sumado al dolor en la casa pequeña, dejaba claro que el valle no descansaría. La tormenta recién comenzaba. Lo que más golpeaba a Luisa tras su confesión no era solo la reacción fría de Alejo, sino la certeza de que ahora cada gesto cotidiano sería interpretado bajo la lupa de la desconfianza. Si bajaba los ojos al hablar con Tomás, Alejo lo leería como complicidad. Si sonreía en la mesa, lo tomaría como nostalgia de lo perdido. Vivir bajo esa sospecha se transformaba en un castigo que no había previsto cuando decidió sincerarse. Alejo, en tanto, luchaba contra sí mismo. Había amado a Luisa con una entrega absoluta, confiando en ella como en ninguna otra persona. Saber que en su pasado había existido un vínculo fuerte con Tomás no debería destruir lo construido, pero el hecho de que ella lo hubiera silenciado lo llenaba de dudas. ¿Y qué más me habrá ocultado?, se repetía a solas, mientras recorría los pasillos como un fantasma. No era solo celos,
Era la sensación de haber compartido un lecho con alguien que había escondido una parte vital de sí misma. Mercedes, observadora de todo, percibía el peligro. En su experiencia, las heridas de pareja no sanan con facilidad, y menos aún cuando el detonante sigue presente bajo el mismo techo. Sabía que la única salida posible era que Tomás abandonara la casa pequeña, pero también intuía que el joven no se marcharía sin antes dejar su huella. Esa persistencia calculada lo convertía en un enemigo silencioso del matrimonio de Luisa y Alejo. En la casa grande, Ana vivía una pesadilla en vigilia. Cada vez que Úrsula la llamaba con un simple gesto, el corazón le latía como un tambor. No podía hablar, no podía callar, no podía escapar. Su vida entera estaba enredada en ese secreto de la muerte de Julio. Y lo peor, empezaba a odiarse a sí misma por no tener la valentía de enfrentar la verdad. En el fondo, deseaba que Rafael la forzara aún más, que la empujara contra la pared de la culpa hasta romperla, porque solo así podría liberarse del yugo de Úrsula. Rafael, sin darse cuenta, se había convertido en un hombre distinto. La obsesión por la justicia de Julio lo estaba transformando en un perseguidor incansable, casi cruel. Adriana, que lo miraba con ojos preocupados, temía que esa búsqueda de verdad terminara destruyendo al hombre que amaba. No quiero perderte en la oscuridad, Rafael, pensaba en silencio, pero cada intento de acercarse a él era rechazado con brusquedad. Rafael no tenía tiempo para el amor, no mientras la sombra de Úrsula siguiera impune. Bárbara, en medio de todos esos dramas, vivía su propio universo de ansiedad. La fiesta de los varones se presentaba como la oportunidad de su vida. Ser aceptada por la nobleza, mostrar que estaba a la altura de Leonardo. Pero la presión era tan grande que cada día sentía menos ganas de asistir. En su corazón, la ilusión se mezclaba con la certeza de que un error mínimo podría marcarla para siempre. Ese miedo al ridículo era un reflejo de su inseguridad más profunda. No sentirse digna del amor de un hombre como Leonardo. En la intimidad de la noche, Luisa y Alejo tuvieron una conversación a media voz, apenas un susurro. No puedo cambiar mi pasado, Alejo, dijo ella, pero sí puedo decidir mi presente contigo. Él respondió con los ojos cerrados, sin mirarla. El problema es que tu pasado vive en esta casa. Esa frase, lapidaria, cayó como un presagio. Mientras Tomás permaneciera bajo su techo, la herida seguiría abierta. Mercedes, al escucharlos desde el pasillo, supo que la próxima decisión sería crucial. O Tomás se marchaba pronto, o el matrimonio no resistiría. Y esa certeza la acompañó como un peso insoportable al retirarse a sus aposentos. Al otro lado del valle, Úrsula, sola en su cuarto, sonrió con una calma macabra. Sabía que Rafael sospechaba de ella, pero también sabía que aún no tenía pruebas. Su poder residía en ese equilibrio. Todos intuían su culpabilidad, pero nadie podía demostrarla. Y mientras Ana siguiera callando, Úrsula podía seguir moviendo los hilos en la sombra. El episodio cerraba con un montaje cargado de simbolismo. Alejo mirando a Luisa con desconfianza, Luisa llorando en silencio frente a un espejo, Tomás observando la escena desde la ventana con un gesto ambiguo, Rafael golpeando su escritorio lleno de frustración, Ana rezando en la capilla con las manos temblorosas, y Úrsula apagando una vela con una sonrisa fría. La calma del valle era solo apariencia. Bajo la superficie, todo estaba a punto de estallar.